Bien, comenzamos con la multiplicación y división de distintos índices, ¿sí? Y con diferentes ejemplos según la complejidad de cada uno. En el primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 5x por la raíz cúbica de 5x. ¿Está? Miremos que los radicales no son semejantes, no tienen nada igual, ¿sí? Más allá, sí tienen igual, disculpen, el radicando, lo de adentro. Pero los índices son iguales. No, uno tiene índice 2 y el otro 3. Entonces, cuando me pasa esto, que yo tengo distintos índices, lo que yo tengo que hacer es buscar un múltiplo común entre quién, entre esos índices. ¿Cómo lo encuentro? Fácil. Si es un múltiplo, es el resultado de multiplicar dos números. ¿Cuáles son los índices que están involucrados? El 2 y el 3. Entonces, ¿qué digo? 2 por 3, 6. ¿Cuál es el múltiplo común entonces? El 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a proceder y voy a hacer una raíz grande con índice 6. Y ahora, voy a usar otro color y fijémonos, si acá hay un 2, ¿verdad? ¿Por qué número lo multipliqué para llegar a ese 6? Por 3. Quiere decir que acá adentro voy a hacer lo mismo. Si hay un número y una letra, ¿sí? Que es el caso que tenemos acá, lo que voy a hacer al número, ¿sí? ¿Qué exponente tiene si no hay nada? Un 1. Vamos a hacer una cosa, lo voy a escribir un poquito más separado a esto. Voy a ir acá, voy a escribir 5x, ¿sí? Más separadito lo voy a escribir, para que se pueda entender bien. Si no tiene ningún exponente el número, ¿qué exponente tiene? Un 1. A ese 1 lo voy a multiplicar por quién. Si multipliqué afuera por 3, adentro por quién también. Por 3. Por 3. Y lo mismo voy a hacer con la letra. ¿Sí? Si la letra no tiene ningún exponente, quiere decir que lo voy a multiplicar por cuánto también. Por 3. ¿Sí? Si yo no tengo nada, ¿qué hay acá? Un 1 y acá también, ¿qué hay? Un 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos entienden eso? ¿Sí o no? Bueno. Ahora, ¿por qué número multiplico el 3 para llegar a ese 6? Por 2. Entonces voy a usar otro color y voy a poner por cuánto. Por 2. Lo que multiplico afuera lo amplifico a dónde también. Adentro de la raíz. Si el número no tiene ningún exponente, quiere decir que está el 1, ¿verdad? Entonces a este 1 lo multiplico por cuánto. Por 2. Y a la letra también por cuánto. Por 2. ¿De acuerdo o no con eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar en limpio. Yo el índice ya lo resolví, que es el 6, ¿verdad? Ahora vamos a proceder con esto. Este es 5. ¿Por cuánto me quedó? Por 3. 5, perdón, a la 3. Por x a la potencia 3, que sería el cubo. Porque entre ellos hay una multiplicación. El 5 me quedó al cuadrado y la x me quedó elevada al cuadrado. Bien, una vez que yo hice eso, voy a volver a escribir mi raíz sexta y voy a juntar los términos que son como semejantes. ¿Y qué quiere decir? Los que tengan la misma base. Fíjense, yo tengo multiplicación ¿de qué? De igual base. ¿Sí? ¿Qué hago con los exponentes? Se suman. Por eso yo les dije las propiedades de la potenciación, así las tenemos que tener. Entonces, yo tengo 5 al cubo por 5 al cuadrado. ¿Qué hago? Repico la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se suman. Me queda 3 más 2, 5. ¿Tengo producto de igual base acá? Sí. ¿Qué hago con los exponentes? 3 más 2, 5. Bien. Ahora yo miro mis exponentes de adentro de la raíz. ¿Cómo son con respecto al índice? ¿Más grandes, más chicos, iguales, más chicos? Cuando son más chicos, ¿se pueden sacar afuera o quedan hacia adentro? Quedan adentro. Entonces, ¿yo puedo extraer factores afuera de este radical? No. ¿Por qué? Porque los exponentes, ¿cómo son con respecto al índice? Más chico. Entonces, ¿qué me queda directamente? Raíz sexta de 5 elevado a la
5, que lo pueden resolver, ¿sí? O lo dejan expresado de esta manera. Y x a la quinta. Sí, el por lo dejamos porque no lo escribimos. Y si yo resuelvo 5 a la quinta, ¿alguien tiene la calculadora? Bueno, en este caso, fijémonos que tenemos también distinto ¿qué? Índice. ¿Cuáles son los índices? El 3 y el 4. ¿Un múltiplo común entre el 3 y el 4? ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando. ¿Cuál es entonces? 12. Entonces, raíz 12, ¿sí? De índice 12. Bien, entonces, ahora vamos otra vez a lo mismo. ¿Cómo amplifiqué esto yo? Entonces, ¿qué voy a hacer? A este índice lo multipliqué por ¿cuánto para llegar al 12? Quiere decir que acá adentro voy a hacer lo mismo. A esta potencia, que es 2, la voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 4. A al 4, al índice 4, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar al 12? Por 3. Quiere decir que a ¿por cuánto? Por 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces pasemos y acomodemos acá. Me va a quedar que la primera, va a ser 2 por 4, 8. Por la segunda, que va a ser ¿qué? 9. 3 por 3, 9. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me quedó un producto de igual base? Sí. ¿Qué hago con los exponentes? Lo sumo. Entonces me va a quedar la raíz 12. Perdón. La raíz 12, ¿sí? De a elevada a ¿qué potencia? 17. Porque 8 más 9, 17. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo es ese exponente? ¿Más grande o más chico? Mayor. ¿Puedo extraerlo afuera? Sí. ¿De qué manera? Desarmando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué índice tengo acá? O sea que la primera la voy a poner como 12. ¿Puedo volver a escribir un 12? No. ¿Cuánto me falta para llegar al 17? 5. Bien. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Distribuir, ¿sí? Aplicar propiedad distributiva. Y el que se daba cuenta de tachar, ¿qué hacía? Tachaba. Yo voy a aplicar la distributiva para que todos se acuerden de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Raíz 12 de a la 12 por raíz 12 de a la quinta. Acuérdense que el que se acuerde de tachar lo hace así. ¿Estamos? Bien, ¿y ahora qué hago? Vamos a tachar. Eliminemos índice y exponentes que son como iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? A, afuera, y adentro, raíz 12 de a la quinta. Y acá llegué a mi resultado como final. Bueno, si yo amplío acá, a ver. Ahí está. Después lo tengo que ir corriendo. Bueno, miremos acá. Tengo la raíz cuarta, perdón, raíz cuarta de 7 al cubo, dividido la raíz sexta de 7 a la quinta. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Primero que tengo una división, ¿de igual o distinto índice? Distinto índice. Bien, ¿cuáles son los índices? 4 y 6. Busquemos un múltiplo común, pero menor. Siempre busquemos el menor. Pensemos un múltiplo entre el 4 y el 6. No, esos son divisores. Ustedes piensen en la tabla del 4 y en la tabla del 6. ¿Sí? Ustedes piensen, 24, ¿por qué? Porque 6 por 4, ¿sí? Es 24. Pero ¿hay otro más chico? ¿Cuál es? El 12. Entonces siempre busquemos ese múltiplo común, pero el más chico, el menor. ¿Soy clara o no?
¿Sí? Cuando son números chicos, cuando los multiplico lo encuentro fácil, porque no hay otro menor. Pero cuando son números más grandes, bueno, pensemos, bueno, 6 por 4, 24. ¿Pero debe haber uno más chico? Sí. ¿Cuál es? El 12. ¿Está claro? Pero el 24 también, pero te va a quedar muy grande. No la expresión más reducida, ¿me entendés lo que quiero decir, Romeo? Sí. Y por la tabla. La tabla es multiplicar. Y sí, si vos sabés las tablas, sabés los múltiplos. ¿Vos me entendés lo que yo te digo? Vos sabés que 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Y que 6 por 2, 12. ¿Se entiende? Bien. Entonces, dijimos que era 12. Entonces voy a hacer la raíz grande con índice 12. ¿Y la división dónde va a quedar ahora? Adentro de la raíz. Vieron que acá estaba afuera, ahora la meto adentro. Hago lo contrario que lo veníamos, de lo que hacíamos antes. Bien, entonces, ¿por qué número multiplico el 4 para llegar al 12? Por 3. O sea que acá, ¿por cuánto? Bien, ¿por qué número multiplico el 6 para llegar al 12? Por 2, o sea que adentro por 2. Entonces pasemos esto, 7 elevado a la 9 y 7 elevado a la 10. Bien, vamos a arrancar y vamos a hacer. ¿Qué tengo? ¿Una división de qué? ¿De igual? Base. ¿Qué se hace con los exponentes cuando hay una división de igual base? Se restan. En la división se restan. Entonces, ¿qué tengo acá? 9, no, porque la base se copia la misma. ¿Sí? 9 menos ¿cuánto? Menos 10. ¿Cuánto es 9 menos 10? Menos 1. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un exponente negativo? ¿Sí qué? ¿Se invertía quién? La base, exacto. Propiedad de la potenciación que yo les dije que las tenían que volver a revisar. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Raíz 12. Perdón. ¿De qué? ¿Qué hay acá abajo si no hay nada? Un 1. Quiere decir que el 1 va a ir ¿a dónde? Arriba y el 7 abajo. Cuando yo invierto la base, el exponente deja de ser negativo y pasa a ser como ahora. Positivo. ¿Hace falta que lo escriba al 1? No. Si hubiera un 2, sí. ¿Y lo pongo entre qué? Paréntesis. Porque es una fracción. ¿Sí? Se invierte la base, siempre. Siempre, siempre. Si es un menos 2, miren, lo hago acá. Supuesto. ¿Sí? No es de este ejercicio. Supónganse que yo hubiera tenido raíz 12 de 7 a la menos 2, ¿verdad? Bueno, invierto la base. Raíz 12 de un séptimo y esto se pone entre paréntesis y el 2 deja de ser negativo y pasa a ser ahora como positivo. ¿Sí? ¿Qué? El 1 sale de restar. 9 menos 10. Porque la base, ¿cómo son? ¿Cómo son las bases acá, Juan? Iguales. Hay una división, ¿sí? No, lo inventé yo acá porque me preguntaron un ejemplo, ¿sí? Es un supuesto, ¿sí? No es del mismo ejercicio, ¿se entiende? Me dijeron, ¿qué pasa si en vez de un menos 1 tuvieras un menos 2? ¿Entendés? Entonces, si yo tengo este menos 2, se invierte la base. Y miren lo que pasa acá. ¿Cómo son el 12 y el 2? ¿Cómo son? Sí, son números que se pueden dividir. Entonces, yo acá que puedo aplicar una propiedad más de la... Yo puedo aplicar una propiedad de la radicación, que es que la simplificación de índice y de exponentes se puede dividir en ¿cuánto? En 2. ¿Sí? Entonces, todo esto, 12 dividido 2, ¿qué me va a quedar? Y 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, dije. Entonces, esto me va a quedar raíz sexta de un séptimo. Si fuera que es un supuesto esto, ¿no es cierto? El ejercicio original, ¿cuál es? El que estoy acá marcando.
¿Se entendió el supuesto o no? Todo lo que puede aparecer. Bien, en este tenemos otra división en donde, ¿sí?, los índices como son distintos. Busquemos un índice común, un múltiplo entre el 4 y el 5. ¿Cuál será? 20. Entonces, voy a hacer la raíz de 20. Bien. Y mi línea, ¿sí?, de fracción. Bueno, pero acá hay algo. Y es que ese 16 y ese 8 que tengo ahí, ¿sí?, que los puedo, ¿qué?, descomponer, ¿sí?, en factores primos. El 16, si yo lo descompongo en factores primos, ¿qué me va a quedar? Dividido 2, 8 dividido 2, 4 dividido 2, 2, 2 y 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo el 2? 4. Entonces me queda 2 a la cuarta por b al cubo, ¿verdad? Bien. Y acá vamos a borrar este. Voy a borrar este 20 porque me faltó hacer ese paso previo. Voy a poner ese 4 y acá voy a hacer la raíz quinta. ¿De qué? El 8, ¿cuántas veces es el 2? 2 a la 3 por b cuadrado. Pero si estoy grabando y escucha. Primero, como primer paso, factoricé esos números. Cuando hay números para factorizar, ¿qué tengo que hacer siempre? Factorizar. Ahora voy al índice común. ¿Cuál es el índice común? Lo hago acá al lado, sino acá. A ver, que les quede bien. Quiero que al 20, ¿verdad? Bien. ¿Dónde hay un 2? Acá. Pero lo volví a copiar porque factoricé los números. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿por qué número multiplicó el 4 para llegar al 20? Por 5. Quiere decir que acá adentro, ¿por quién voy a multiplicar también? Por 5. Ahora, el 5 lo voy a multiplicar por 4. O sea que acá adentro, ¿por cuánto? Por 4 y por 4. Tanto sea el número como las letras. Sí, escucha y estoy explicándole. Yo quiero que vos me escuches acá. Después yo te doy tiempo para copiar. Vos mira acá, por favor. Entonces, vamos a acomodar lo que tenemos acá adentro. Ese 2, que era la cuarta, ahora ¿cómo me va a quedar? 4 por 5 a la 20. Por este b que era el cubo, me va a quedar 3 por 5, 15. Este 2 que era el cubo, me va a quedar 3 por 4, 12. Y esta b que era el cuadrado, me va a quedar 2 por 4, ¿cuánto? 8. Bien. Antes de hacer cualquier otra cosa, ¿me quedaron bases iguales arriba y abajo? Sí. ¿Qué tengo que hacer con esos exponentes? Se restan. Entonces me va a quedar raíz 20 de ese 2, de esos 2 me queda un solo 2. Y digo, a 20 le quito 12, ¿cuánto me queda? 8. ¿Eso queda arriba? Sí. Y las b, que son iguales, ¿qué me va a quedar? 15 menos 8, 7. ¿Me quedaron exponentes mayores para poder sacar afuera de la raíz? No. Entonces, ¿puedo resolver ese 2 a la octava? Sí, con la calculadora lo podemos resolver y nos va a quedar la otra forma de expresarlo.